¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la violación del asilo de Jorge Glass por parte del gobierno de Ecuador de Daniel Noboa, con otro notable invitado, Ayrton Martínez, abogado de Julian Assange, abogado de Derechos Humanos y catedrático universitario, directamente desde Madrid. Ayrton Martínez, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal? Muchas gracias. Es un placer como siempre. El placer es también nuestro. Ayrton, tú has seguido de cerca el tema de la violación al asilo político que realizó el gobierno del Ecuador al invadir, definitivamente asaltar la Embajada de México en Quito y secuestrar entonces al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. ¿Tu reacción? Bueno, es una medida que no registra precedentes en la región y es una clara violación a dos convenciones internacionales. La primera de ellas, a la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático, de la cual son parte tanto Ecuador como México, y por otro lado, además, una radical violación a la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, que en su artículo 22 estipula un principio histórico y fundamental, diría yo, sacrosanto del derecho internacional, como es la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. El presidente, entonces Daniel Noboa, a través de su ministra de Relaciones Exteriores, dio una conferencia de prensa y dice, no, en realidad no tenía ningún derecho, no hicimos nada incorrecto, porque una misión diplomática, esta es la versión de ellos, no tiene derecho a ocultar o darle cobijo a un simple hombre que cometió algún delito, algún delincuente, y por tanto, al haberle dado cobijo a un delincuente, ha hecho injerencia en la vida política y en la vida de Ecuador. Y por ello nosotros nos sentimos con el derecho a asaltar la sede diplomática. ¿Qué dices a esa versión? Bueno, esa afirmación es manifiestamente falsa y contraria a los principios más fundamentales del derecho internacional. La misión diplomática es inviolable y eso es una cláusula absolutamente incuestionable, es decir, no hay ninguna excepción al principio de inviolabilidad de las misiones diplomáticas. De hecho, aun cuando se encuentra estipulado en el artículo 22 de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, hunde sus raíces en el derecho consuetudinario histórico. Encontramos el principio de inviolabilidad desde la época de la antigua Grecia, el Imperio Romano, las guerras medievales. Se respetaba la inviolabilidad de las misiones que enviaban un Estado a otro Estado para, por ejemplo, negociar la paz. Y de hecho, los que nos dedicamos al derecho internacional, los académicos, estos días estamos buscando precedentes en el siglo XX que puedan de alguna forma acreditar la existencia de algún caso similar en el siglo pasado. Y no encontramos. Encontramos que agentes no estatales han podido asaltar una embajada, como ocurrió en Irán o en Benghazi. O encontramos casos en los que, por ejemplo, terceros ingresaron ilegalmente a una embajada e incluso secuestraron al embajador, como ocurrió en Cuba en 1981. Pero un caso en el que un presidente de la República, del Estado receptor de esa misión internacional, ordene que su fuerza pública ingrese a la fuerza en una embajada, golpeen a los agentes diplomáticos, secuestren a una persona a la que le habían conferido el asilo y se lo lleven arbitrariamente, no existe precedente. Y además es necesario resaltar que incluso en los momentos más atroces de América Latina, y pensemos en la que puede ser probablemente una de las dictaduras más sangrientas de la edad contemporánea, como puede ser la de Augusto Pinochet, cuando Augusto Pinochet secuestraba a personas, las detenía arbitrariamente en el Estadio Santiago de Chile, las torturaba, las ejecutaba o las hacía desaparecer, en ese contexto muchas personas se refugiaron en embajadas y en concreto en la Embajada de México. Y Pinochet respetó siempre
las convenciones internacionales y, en concreto, respetó la Convención de Caracas de 1954 e incluso dio salvoconducto a esas personas para que pudieran dejar Chile. Por lo tanto, estamos ante una agresión al derecho internacional que no registra precedentes. ¿Y qué puede hacer México? ¿Recurrir a algo? ¿Alguien puede de alguna forma castigar, penalizar a Ecuador por ese tipo de violación? Bien, en primer lugar, la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático es una norma vinculante para ambos estados. Es vinculante para Ecuador y es vinculante para México. Las autoridades ecuatorianas están invocando el artículo 3 de la Convención de Caracas, que dice que no se podrá conferir asilo diplomático a personas por delitos comunes. Pero se le está olvidando invocar el siguiente artículo, el artículo 4, que identifica claramente que la calificación de delito común o de persecución política a través de la ficción de un delito común es algo que compete únicamente al país asilante. Y fue México quien estudió el expediente de Jorge Glass y determinó soberanamente que se encontraba sometido a una persecución política. Y la lógica del artículo 4 es indiscutible. Normalmente, cuando se produce una persecución política, siempre se instrumentalizan delitos comunes. Pensemos en los perseguidos políticos más relevantes de la historia. Pensemos en Nelson Mandela. Todos ellos fueron condenados siempre por delitos comunes. De ahí la lógica del artículo 4. Por lo tanto, la invocación que hacen las autoridades ecuatorianas de que el señor Glass pesaban sobre él delitos comunes y que por lo tanto no podía ser asilado diplomáticamente carece del más mínimo sentido desde el punto de vista del artículo 4 y del ejercicio soberano de México de otorgar asilo. Ahora bien, si Ecuador no estaba de acuerdo con la medida dispuesta por México, podría haber llevado a México ante instancias internacionales, podría haber acudido, por ejemplo, a la Corte Internacional de Justicia, pero ¿por qué no hizo ese movimiento de resolución pacífica de controversias? Previsiblemente porque Ecuador era consciente de que si acudía a instancias internacionales perdería, ya que México había analizado detalladamente el expediente de Jorge Glass y había acreditado que nos encontrábamos ante una persecución política. Por lo tanto, solo le quedó la opción de utilizar manu militari, un ingreso violento a la premisa diplomática mexicana. ¿Qué puede hacer ahora México? Evidentemente, México puede acudir a la Corte Internacional de Justicia y, de hecho, ya ha anunciado que lo va a hacer, donde, sin ningún género de dudas, Ecuador va a perder y una sentencia va a condenar la acción arbitraria de Ecuador y la violación a la premisa diplomática mexicana, y eso, además, tristemente va a tener consecuencias para Ecuador, ya que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el clima de inversiones, podremos imaginarnos una empresa privada que quiere invertir en Ecuador y ve cómo la administración ecuatoriana del momento es capaz incluso de violar una embajada de un país extranjero que no sería capaz en relación a una inversión de una empresa privada y va a tener consecuencias, tristemente, para el Estado ecuatoriano. Además, también México puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un mecanismo Estado contra Estado que también habilitaría la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. ¿Qué explicación le das tú al hecho de que este asalto, esta incursión a la embajada ocurre en este momento? ¿Por qué ahora y no una semana antes? ¿Por qué no y más tiempo? ¿Por qué no después? ¿Por qué te parece que lo implementaron justamente este fin de semana? Bueno, ha habido una secuencia de hechos que también es pública y notoria, ¿no? El presidente de México, López Obrador, hizo unas declaraciones en relación a cómo la candidata de la Revolución Ciudadana llevaba una clara ventaja para ganar las elecciones presidenciales, y cuando se produjo el trágico hecho del asesinato del candidato Villavicencio, aquello impactó indiscutiblemente en términos electorales en la candidata de la Revolución Ciudadana. Aquel comentario parece ser que no gustó al presidente Noboa
y desplegó su fuerza pública ante la Embajada de México en Ecuador, lo cual ya es contrario al derecho internacional, que prohíbe el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza, primera medida que ya era contraria al derecho internacional. Y el presidente López Obrador, pues evidentemente, ante esa amenaza del uso de la fuerza contra la soberanía de su país en lo que tiene que ver con su misión diplomática, simplemente aclaró públicamente que esa medida era la típica medida que desplegaba fachos, ¿no?, en relación a fascistas. Eso conllevó la expulsión de la embajadora de México y después de que el gobierno mexicano otorgara asilo diplomático a Jorge Glass, decidió el ingreso violento en la embajada de México en Ecuador. Puede ser que haya hecho el presidente Noboa algún análisis de coste-beneficio electoral en relación a este movimiento, en lo que tiene que ver con la consulta popular que viene en el corto plazo o en las elecciones que tendría eventualmente que enfrentar, ¿no?, el año que viene. Pero si hizo algún ejercicio de coste electoral, evidentemente ha errado radicalmente en ese ejercicio. Solo hay que ver los pronunciamientos de toda la comunidad internacional. Y cuando digo toda la comunidad internacional, hablo, por ejemplo, de gobiernos de derecha de la región, como el argentino. A través de su presidente Milei hizo un contundente y muy duro comunicado ante lo sucedido. O la propia Embajada de Estados Unidos en Ecuador, o la Unión Europea. Es decir, el presidente Noboa se ha quedado solo en lo que es un acto de barbarie en términos de derecho internacional. Por el otro lado, como tú dices, costo político, puede decir, tiene razón, pero marche preso. Es decir, puede decir, me puede odiar el mundo entero, pero para muchos analistas ha logrado exacerbar con esta medida el anticorreísmo. Ha demostrado que este señor ha vendido, a pesar de que no ha tenido todas las condiciones Jorge Glass para tener un juicio justo, de etiquetarlo de corrupto. Con la corrupción, entre comillas, de Glass, es corrupto todo el correísmo. Y por tanto, ahora, como tú dices, se acerca un proceso de plebiscito en 2 semanas, de elecciones el año próximo, y hay que seguir manteniendo el odio al correísmo. Y este señor Glass es el símbolo más cercano a Correa de ese correísmo, y esto demuestra que él es, como en el Far West, es el hombre poderoso. No respeta ni siquiera a un país que es más grande, se mete a romper todo lo que tiene que romper, como tú dices, desde el punto de vista legal, y se lo lleva preso, definitivamente lo secuestra. Eso, como tú dices, hay para muchos analistas un costo político que para algunos fanáticos o seguidores indiscriminados de Ecuador demuestra que sí es un hombre que te permite seguir apostando al anticorreísmo. ¿Demasiado sofisticada la interpretación, te parece? No, probablemente el mayor coste que va a tener esta acción para el presidente Noboa es en relación a la imagen que va a dejar el país en relación al lawfare desplegado contra el correísmo. El lawfare que se ha desplegado en Ecuador contra el expresidente Rafael Correa y otros miembros de la Revolución Ciudadana es brutal. Pero, sin embargo, no ha conseguido la visibilidad que han conseguido otras prácticas de lawfare, como por ejemplo en Brasil contra el presidente Lula da Silva o en otros países de América Latina. Y esta brutal agresión contra la Embajada de México en Ecuador y el secuestro de Jorge Glass va a conllevar que se escenifique a nivel internacional todo el lawfare que se ha desplegado contra la Revolución Ciudadana. Por lo tanto, yo veo esta intervención arbitraria en la embajada como el final de un largo proceso de acoso desplegado por parte de todas las autoridades ejecutivas y judiciales ecuatorianas contra la Revolución Ciudadana, que se ha materializado ya en el último de los atropellos, pero en el último de una larga lista de atropellos contra el correísmo. Ayrton, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Ayrton Martínez directamente desde Madrid
Airtor es el abogado de Julian Assange, abogado de derechos humanos y catedrático universitario. Estamos hablando sobre el asalto de la Embajada de México en Quito y el secuestro del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Enseguida regresamos. Continuamos conversando con Airtor Martínez directamente desde Madrid. Airtor es el abogado de Julian Assange, abogado de derechos humanos y también catedrático universitario. Airtor, el tema de lo que ha vivido Ecuador respecto al tema del asilo diplomático, el asilo político y especialmente el tema de Julian Assange que le dio justamente el expresidente Rafael Correa asilo. ¿Qué es lo que has podido detectar a través de los años que ha vivido Ecuador? Bien, es llamativo y será estudiado sin ningún género de dudas en manuales de derecho internacional a lo largo de la historia, que Ecuador ha sido el país en torno al que ha pivotado en la institución del asilo diplomático en los últimos años. Y ha pivotado para bien y para mal. El asilo diplomático quedó establecido en la Convención de Caracas de 1954 y desde entonces los años más álgidos del asilo diplomático han girado en torno a Ecuador. En un primer momento, Ecuador erigió el asilo diplomático ante el mundo y puso el asilo diplomático como una institución fundamental del derecho internacional, nada más y nada menos para proteger al periodista más laureado de la historia, Julian Assange, ante su persecución por Estados Unidos. Una persecución que además atentaba gravemente contra la libertad de prensa en el mundo y erigió el asilo diplomático ante el mundo e incluso lo puso de barrera, nada más y nada menos que ante países como Reino Unido o Estados Unidos. Posteriormente, el asilo diplomático fue vulnerado por la siguiente administración, la de Lenín Moreno, que permitió vergonzosamente el ingreso de la fuerza británica dentro de la Embajada de Ecuador en Londres. Y ahora es una nueva administración ecuatoriana la que, lejos de reforzar la institución del asilo diplomático tan vinculado al nombre de Ecuador, ha atropellado con una acción sin precedentes al propio asilo diplomático de la Convención de Caracas de 1954. Y es llamativo cómo esa institución pivota en torno a Ecuador en la administración de Rafael Correa para erigirla como una norma fundamental del ordenamiento jurídico y en la actual administración del presidente Daniel Noboa para atentar contra ella radicalmente. Pero además hay un elemento que reviste una llamativa paradoja. Cuando se procedió al asilo diplomático de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, Ecuador necesitaba un pronunciamiento judicial que refrendara y reforzara su posición y acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de una opinión consultiva, donde Ecuador le preguntó a la Corte Interamericana cuáles eran las obligaciones concretas de los estados latinoamericanos en relación al asilo diplomático. Y la Corte Interamericana respondió indicando que el asilo diplomático era un derecho humano, es decir, lo elevó a la categoría de derecho humano inquebrantable por los estados. Llamativamente, esa opinión consultiva de la Corte Interamericana es la que hoy puede utilizar México contra el propio Ecuador, contra el propio país que impulsó esa opinión consultiva para reforzar el asilo diplomático. Y eso nos demuestra que esta triste paradoja nos hace recorrer una historia reciente de Ecuador en la que se tuvo una administración ecuatoriana que evidentemente apostaba por la protección del asilo diplomático y una actual administración ecuatoriana que ha atropellado masivamente esa institución. ¿Y cómo se ha pronunciado el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en torno a todo esto? Bien, ahí hay un elemento que también habría que destacar y es que
Cuando todo esto sucedió y la comunidad internacional comenzó a posicionarse, múltiples jefes de Estado, organizaciones internacionales, el propio secretario general de Naciones Unidas o el secretario general de la OEA, que no es precisamente amigo del socialismo del siglo XXI. Cuando el presidente Noboa se quedó solo, lanzó un comunicado, y además es un comunicado oficial de la presidencia. Comunicado oficial de la presidencia, en derecho internacional tiene un carácter vinculante para el país y hay múltiple jurisprudencia que además tiene asentado que las declaraciones del jefe de Estado de un país generan obligaciones internacionales para el país. Ese comunicado solo puede ser tildado de delirante. En la búsqueda infructuosa de argumentos que justificaran una acción sin precedentes como la que había tomado, uno de los pasajes de ese comunicado llega a vincular la acción al conflicto, y pongo literalmente entrecomillado, al conflicto armado no internacional que existe en Ecuador. Es decir, vincula la acción y un tercer estado de la comunidad internacional, como es México, a un conflicto armado interno en un país. Es un comunicado desde el punto de vista del derecho internacional absolutamente delirante, que además pone en grave riesgo la paz y la seguridad de la región, vinculando a un tercer Estado a un conflicto armado interno en un país. Y eso podría conllevar que México acudiera no solo a la Asamblea General de Naciones Unidas, sino incluso al propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque el jefe de Estado de un país soberano ha saltado su embajada invocando en un comunicado oficial la existencia de un conflicto armado interno. Este comunicado delirante también nos da información sobre quién está al mando de Ecuador en estos días. Bueno, justamente decía el presidente Andrés Manuel López Obrador de la actitud, decía, prepotente y una acción vergonzosa en donde incluso la embajadora o ex embajadora de México en Ecuador, que ahora está de regreso justamente al cerrar las relaciones diplomáticas, decían que, palabra más o palabra menos, Ecuador o este presidente Noboa no tiene idea el daño que le ha hecho desde el punto de vista jurídico, judicial y, como tú dices, de reputación a nivel internacional. Esto es una, dice ella, una ignorancia total en el manejo de la política, de la diplomacia y de lo que tiene que ver con la institución del asilo político en la historia de México y en la historia de América Latina, dice la ex embajadora en Quito. Sin ningún género de dudas, las imágenes que hemos visto estos días, las imágenes saltando dentro de la embajada, personal policial altamente armado, las imágenes de cómo agredían al jefe de la misión diplomática mexicana, son imágenes que van a pasar a la historia, a la historia y sobre todo y particularmente a la historia de las relaciones internacionales y a la historia del derecho internacional, y que van a marcar, desgraciadamente, a Ecuador por culpa de una administración caprichosa y de un presidente que no es capaz de medir el impacto que tienen sus acciones. Por último, entonces, Aitor, y haciendo un seguimiento a la conversación que tuvimos en el pasado sobre el tema de la situación de Julian Assange, ¿qué es lo último? Bien, por ahora Estados Unidos no ha presentado ninguna garantía diplomática. El plazo continúa abierto hasta el 16 de abril y si Estados Unidos no presentara garantías diplomáticas, se abrirían automáticamente esos 3 puntos de apelación. Si por el contrario presentara alguna garantía diplomática, se abriría un plazo para hacer alegaciones en torno al contenido o a la extensión de esas garantías diplomáticas y evidentemente las contrarrestaríamos porque no es un caso que verse sobre garantía diplomática, sino que es un caso que versa sobre una agresión sin precedentes a la libertad de prensa en el mundo y por ende a todos los periodistas. Y eso pasaría en el mes de mayo. Efectivamente. Aitor Martínez, como siempre, un gusto de estar contigo y charlar sobre este tema de Assange y sobre precisamente lo que hemos acabado de vivir respecto al tema del asalto de la Embajada de México
en Quito y el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass. Gracias de nuevo, Héctor. Muchas gracias y como siempre el placer es mío.